Bueno, esto es una breve introducción referente a esto, a lo que estamos haciendo aquí. Lo voy a leer. Celebro la presente oportunidad para decir que un museo es un refugio, puente o máquina del tiempo, historia y referencia de la humanidad. Es un lugar que vive y muere todos los días. Cobra vida cuando es visitado, cuando se abren sus puertas para disertar o discutir o discurrir sobre una escultura, un grabado o la arquitectura que protege y alberga dichas obras. Muere cuando está vacío, cuando por las noches o madrugadas su acervo yace como una colección de fantasmas. Actualmente la vida de los museos enfrenta retos enormes. Su sobrevivencia y subsistencia implican nuevas formas de administración para llegar al público. De nuevo, el desafío es renovarse para que más museos lleguen al público. Pienso que es necesario desacralizar las instituciones o la parte rígida del museo. Cambiar la conservadora tradición museística en pro de un público renovado y hambriento. Cuando la mirada se posa sobre la obra, los sentidos acarician la piel del arte. Ahí cobra significado su existencia, resurge su vida propia. Una obra de arte tiene referencia en su tiempo, su época, su nacimiento, pero ver una obra encapsulada en fronteras de su periodo solo limita el diálogo. Toda obra debería ser confrontada con el pasado y presente. El simple hecho de permanecer la hace partícipe de este momento, de este tiempo, y merece esta parte en la historia actual. En este caso me siento congratulado de estar en uno de los museos más representativos y bellos de México y poder estar aquí en esta propuesta que se me hace muy inteligente. Bueno, el título es Cronología de María y yo hago una disertación personal sobre lo que es el arte pagano y el arte religioso. Todo a partir un poquito de estas son creo que 4 pinturas, bueno, 3 pinturas y la escultura de Isidro Carnicero. Entonces intenté no meterme mucho en la historia de la pintura per se, o sea, de las pinturas que están aquí, de la obra, sino más bien tratar de desarrollar un tema a partir de lo que estamos viendo. Después vale la pena que vean las imágenes. Las pinturas son de Rafael Gimeno y Planes y todas tienen que ver con el discurso de la Virgen, de la Anunciación y todo lo que tiene que ver con este tema religioso. Entonces, partimos de la purísima concepción como el tema de la obra. El alumbramiento es la representación en la historia. El prodigio religioso, ahí el arte es un peldaño para construir una devoción religiosa. Como preámbulo, debo decir que me declaro ferviente admirador de la mujer. Es un combustible inagotable en el mundo del arte. De la pieza que nos ocupa, la purísima concepción de Isidro Carnicero y tema Cronología de María, desmoroné antagónico, ya que desde temprana edad entreveo reticente la glorificación religiosa de la Virgen como Madre de Dios. Percibo esta iconografía como un acopio del colonialismo vertebral, de una fuerte inculturalización religiosa. Me sorprende que sea mayor la glorificación de la Virgen en comparación directa con la enorme entrega y el sacrificio que el Mesías dejó en la cruz. En cualquier caso, antepongo inevitable hacer alusión a mi propia percepción de un tema que me parece digno de escudriñar. Aún así, me es necesario decir que cuando puse la mirada sobre la pieza que nos ocupa, la pieza que está ahí, me ocurrió lo de siempre. Y es que creo que el criterio en el arte como observador debe separarse, no hacer una visión lineal, hacer mejor una visión periférica sobre la belleza humanizante de la obra. Es decir, de repente es bueno, o lo que nos pasa, nosotros si no estuviéramos en la cuestión ya sea de la fe del Islam, podemos de alguna manera disfrutar la belleza de las formas de esa representación de esa fe. Y no nos podríamos conectar tal vez con la parte místico-religiosa, pero sí con la parte estética, como en este caso. Me propuse entonces exhaustivo viaje, intentando deshebrar paralelamente a la mujer como punto de partida, para expurgar y dilucidar la pieza y este tema como un parámetro colectivo, es decir, verlo como un todo, no solamente desde la parte puramente religiosa.
Pensar en genealogía o cronología de mujer, en específico de María, reclama una revisión sobre la descendencia y ascendencia de la mujer y su profundo estudio en el tiempo. Análisis que concuerda con el arte, porque mucho de lo implantado y construido en la fe de la imagen, en este caso de la Madre de Dios, proviene categóricamente de hecho. El artista ha servido a esta empresa. Si vemos las obras, bueno, son absolutamente de corte religioso. Ahí está, por ejemplo, un sacerdote, realmente como era un sacerdote hebreo, que llevaba piedras, cada piedra tenía un significado. Está en lo que es la presentación al templo, a un templo judío, porque en esa época el catolicismo realmente no existía. Entonces, volviendo un poco al tema, inevitablemente imagino al Hijo de Dios naciendo en distinta forma, o cuando menos me lo he cuestionado, como Adán, por ejemplo, soplado del aliento directo de Dios Padre. Humanamente, por la debilidad de la carne, no entendemos del todo que dentro del milagro el Mesías debía ser nacido como todo hombre, pero en un vientre inmaculado. Ahí vemos que se glorifica a la madre como vehículo de humanización, es decir, que se acorta la distancia entre la imagen de un Dios masculino patriarcal con la humana figura de la madre. Pero ello fue solo un vehículo previamente escogido por Dios para hacer nacer de carne y sangre a su Hijo. Doctrinalmente se le agradece a la Virgen traer a Dios, Salvador del mundo, y ahí la Virgen redime conceptualmente el pecado de Eva al traer al mundo a un Salvador. Es decir, Eva trajo consigo, como primer mujer, trajo el pecado, y aquí lo que hace un poco Eva es redimir ese pecado a través de poder traer al mundo a un Mesías, al Salvador. Entonces, es una manera como de equilibrar un poquito esa parte de la mujer. Yo otra vez lo veo desde el punto de vista religioso y también lo separo un poco. En el relato bíblico del Génesis, aquí hablamos de Eva, el nacimiento de la mujer, la primera mujer, la madre de todos. En el relato bíblico del Génesis, Dios hace entrar en un profundo sueño a Adán. Le abre un costado de su cuerpo y extrae una costilla con la que Dios crea a Eva. Adán, al verla, le dice: «Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque de hombre fue tomada». Eva, nacida de carne y hueso de hombre, a diferencia de Adán, que fue hecho en barro y vivificado con aliento de Dios Padre, a diferencia de la mujer extraída del hombre, en un momento en el que él soñaba mucho, en el momento en el que él soñaba, hay mucho que pensar en la naturaleza o en la metáfora de este acontecimiento. Aquí vemos entonces, por ejemplo, alegorías de otros artistas que han tratado el tema. Tenemos ahí a Miguel Ángel. Es un tema que realmente se ha trabajado muchísimo. Muchísimos artistas han estado desarrollando el tema. Y aquí vemos entonces otra vez lo que pasa en el momento de lo que nos narra el relato bíblico. Eva, al ser engañada por la serpiente, toma y come del fruto prohibido. Convida a Adán a comer del fruto y de este modo la muerte, que es una entidad femenina, pone fin a la vida eterna. La gran caída viene, la tentación, la desobediencia, la ciencia del bien y el mal, el pecado, entidad masculina. Nace, dos entidades, masculino y femenino. Los nuevos humanos son desterrados del paraíso como un castigo. Dios dice a Eva: «En gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos, con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti». A Adán le es dicho por Dios: «Por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él». Perdón. No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Ahí vemos que entra lo que es el pecado, la muerte y la maldición a la tierra. Con trabajo y dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y en polvo te convertirás. Entonces tenemos el referente
de la madre y la parte de la carga emotiva en el arte. Ahora entramos un poco a la parte de la madre, la parte humanizante, la visión purificadora de la mujer, la madre en el arte como una zona sagrada. El símbolo materno ha sido tema inagotable del arte, abordado desde muchos ángulos. Hay una glorificación y un acto que le confiere a la mujer uno de los papeles concluyentes de su existencia. La maternidad purifica, santifica y glorifica a la mujer. El amor que ensalza a la madre con su fruto es incondicional. La madre es quizá un mito sacralizado, algo que socialmente no puede ser profanado. Así la madre se convierte en una institución aparte, un estandarte de amor incondicional. Tradicionalmente, la identidad de la mujer es desligada de la parte erótica femenina, cuando menos en el ícono materno. Así vemos que la maternidad como ente de vida y protección se desliga de toda pasión sexual, de la lujuria y el deseo, aun cuando esta misma carga energética permite la reproducción. La madre toma una dimensión ética asociada directamente con lo bueno, natural, respecto a la utilidad o un fin universal. La madre se dimensiona en belleza, ética y dimensión. El arte que representa la imagen materna tiene pocas aventuras previas al realismo que propongan una visión descontextualizada de lo antes dicho. Desacralizar o encrudecer el ícono materno, traduciendo la representación con mayor relajación. Puse, por ejemplo, la madre de Whistler, que fue todo un ícono, sigue siendo un ícono, pero llegó a tal grado que se hicieron reproducciones, llaveros, entonces fue verdaderamente un ícono de la maternidad. Después, aquí puse el ejemplo un poco de desacralizar, porque a veces cuando se desacraliza o se hace una parodia sobre una obra de arte, es más fácil hacerlo sobre algo que no tiene, en este caso, una connotación religiosa, porque eso transgrede por alguna forma o de alguna forma, y es más fácil hacer algo sobre un ícono, y en este caso puse aquí a un artista como muchos han hecho algo así, pero un artista que se atrevió. Entonces puse el ejemplo de la parodia del ícono materno de Beige Erskine, que es una persona que hace muchísimo parodias de todo, ha hecho parodias de las Torres Gemelas. Y por otro lado puse a Ron Mueck, que estuvo hace poco aquí en México, y puse una visión que a mí me parece muchísimo más atrevida y más natural, que en realidad para efecto de lo que estamos acostumbrados, sobre todo en una parte tradicional, o puede gustar mucho, es decir, puede causar ahí un poco un shock. Particularmente me parece maravillosa la imagen. Me parece verdaderamente maravillosa. Y esta otra donde también está una madre ahí. Y lo más interesante es que trabaja él con materiales sintéticos que hacen... Toda esa parte sintética es verlo y es como la piel humana, ¿no? Entonces de ahí entremos a lo que es la mujer per se, como un vehículo, un receptáculo de significados, y la parte ontológica, que es la parte filosófica que estudia al ser. El cuerpo humano como materia perenne es anterior y primitivo a toda representación, y anterior a eso es quizá la decoración del cuerpo, o sea, el tatuaje, las laceraciones, algo muy primitivo. Sus características del cuerpo, físico-biológicas únicas, lo separan de cualquier material de artista. La carne, por mucho cloroformo, no subyace como el bronce, el oro, la plata o el mármol. Nada se compara al efímero cuerpo. Cuerpo como un lienzo de identidad, habitar con la mirada. Un cuerpo femenino, sin nada dibujado, sin ornamento sintético. Entrar entonces en el campo virgen, el templo de lo divino. El cuerpo femenino es un cauce o una identidad otorgada por la más pura naturaleza. La cultura, según su diversidad o su ideal de belleza, termina cargándolo de símbolo y sentido a este lienzo femenino, poblándolo con tatuajes, con plumas, flores, perfumes, sedas, incrustaciones, maquillaje y objetos que aún logran deformar el cuerpo. Ahí entramos a lo que es un poco fetichizar el cuerpo, el fetiche. La mirada se altera cuando asomamos la mirada a los huesos, las venas, el útero, el aparato reproductor. Nuestra propia naturaleza de validación evita penetrar la cáscara.
Hablo también del miedo que el hombre tiene al penetrar la esencia espiritual de toda mujer, entrar a los que son los arquetipos. Segregar la impureza en la visión escatológica. Vemos ahí, por ejemplo, desde las más recónditas, las representaciones más primitivas de lo que es la mujer. Entonces aquí vemos que entra lo que es la estética, o un poquito lo que es el canon. Entonces, ya estamos hablando, bueno, aquí Botero, también, que trabaja el cuerpo. Como decía, segregar la impureza en la visión escatológica, que es lo que estamos viendo ahorita, es el exterior, la cáscara. Entrar a otra parte, que sería el interior de la mujer, ya sea la esencia, el ánima o lo que lleva dentro, desde lo orgánico hasta la esencia, es ahí un poco donde empieza lo complicado de la representación, porque en la forma de abordar esta o la incursión en el arte, ahí vamos a ver algo complicado. La mujer tiene multiplicidad de arquitecturas, la historia y el arte recogen en ello. Estas arquitecturas le dan vastas lecturas en el arte, a diferencia de lo que es el estereotipo, que es una nueva moda, la moda que crea más bien estereotipos y tendencias, que sigue una cultura de masas. Ahí vemos un artista que se atrevió a hacer algunas cosas interesantes con lo que es un poquito el arquetipo de la mujer. Ese también, Andrés Serrano, que ha hecho también, por ejemplo, ha tomado imágenes de mujeres muertas y cosas un poquito más duras, ¿no? Unas visiones más, pues más atrevidas. Entonces aquí un poquito a lo que entramos es a lo que es el triángulo. Bueno, yo armé un triángulo que es en el centro está el arte y en la parte más alta está el ídolo, que es la parte más fuerte. La imagen, por supuesto, que es un poco la parte genérica, y el fetiche. Esas tres cosas juntas es un poco lo que estamos viendo. El ídolo tiene un poder terrible. Su materialización presimbólica le deja contenido en la materia, en unicidad y presencia. La mente del creyente común, hablando de esta cuestión religiosa, no encuentra cómo superar el contenido espiritual del contenedor. De ahí que su existencia es venerada. Su poder radica consecuentemente en la medida que tiene lugar objetual, es decir, que está ahí. Es una cosa bastante compleja. El fetiche tiene atribuida una fuerza mágica especial, palabra proveniente del portugués feitico, que quiere decir hechizo. Es un objeto material de origen natural o artificial que está significado por una cultura, secta o religión que le transfiere ese poder mágico por medio de un sacerdote, hechicero o chamán durante un ritual. Puede ser que la forma le otorgue una parte de su significado y lugar. Ejemplo, piedras de una montaña sagrada, los huesos de un animal sacrificado, la botella de agua bendita o el crucifijo bendecido en misa. El fetiche tiene también su parte en el mundo industrializado, en el mercado y el consumo, es decir, los perfumes, la cáscara del perfume, el auto que envuelve, ¿no?, al magnate, todo eso son fetiches, pero en una incursión industrializada y de mercado. La imagen es el marco o referente contextual de su propia apariencia y característica. La imagen per se es el universo de lo visto, singular, particular o pluralmente dicho, lo que está a la vista, lo percibido por la retina. Lo que decía Marcel Duchamp, el arte es retinal totalmente, aunque ahí diferimos de lo visual a de lo táctil, ¿no? Pero en este caso estamos un poquito más inclinados a la parte visual. El arte circunscribe por medio de su lenguaje particular la multipluralidad de la cultura. Fetiche diseccionado. Entramos a una obra muy interesante de Clemente Susini y vemos 1754-1814. La verdad es que es un referente bastante raro y lo tomé mucho porque ilustra este tema. Clemente Susini crea a principios del siglo XIX modelos femeninos, concebidos originalmente como un apoyo para la enseñanza de la anatomía. Esta colección de singular belleza y dramatismo navega entre ciencia y arte. Para muchos es un acercamiento tétrico o mórbido.
El erotismo ineludible de los cuerpos desnudos se contrapone a las cerosas presencias. Objetos únicos que evocan la imagen de una muñeca tersa, amorosa, perfecta, pero también de un cadáver de anfiteatro, ceroso y macilento. Un doble encantamiento. Por un lado, el atractivo erótico, por el otro, la fascinación científica, que por su carácter da origen a una mirada analítica. Rasga los sentidos, lo sacro y lo sacrílego en estas ceras anatómicas, su desnudez, su mirada, unas veces insolentes, otras desinteresadas, otras más expresando un rictus de muerte. Producen una sensación de asombro que refleja nuestra actitud doble frente al cuerpo. El cuerpo como espacio de la vida y del placer, fuente de nuestros dolores y enfermedades. La verdad es que para la época, realmente la obra, o bueno, este atrevimiento, me pareció insólito, me pareció verdaderamente insólito. De ahí entro a lo que es la diosa. Y traté un poco de, ahorita que está en boga lo de Venus, porque bueno, tomé a Venus porque es la diosa que tiene que ver, o referente con la belleza, con el amor y la sexualidad. Es una de las diosas que mayor asimilación tiene. Puse, por ejemplo, aquí en este caso, hablo de ella, es la diosa Tlazolteotl, es la versión mexicana de Venus. En náhuatl, devoradora de la mugre o devoradora de inmundicias, diosa mexica de la tierra, el sexo y el nacimiento en la cultura azteca. Era diosa que eliminaba del mundo el pecado y la diosa más relacionada con la sexualidad, relacionada con la luna. La diosa Tlazolteotl mostraba las contradicciones de algunos valores morales sobre la feminidad en la sociedad azteca. Traía el sufrimiento con enfermedades venéreas y lo curaba por la medicina. Inspiraba las desviaciones sexuales, pero a la vez tenía la capacidad de absolverlas, y todo ello siendo diosa madre de la fertilidad y el parto. Entonces es el referente de aquí, de lo que es Venus. Ahora tomé un poquito, fui a la referencia, como les decía, de lo que es los referentes de la diosa en el sentido universal. Las diosas como un paradigma femenino entre la idolatría y el fetiche. La diosa prodigiosa, sexualizada y brutal, sedienta de sangre, pasión, todo esto desmesurado en éxtasis. La diosa irrumpe en la percepción occidental como una antítesis de la purificación. Se contrapone a la noble casta decorosa y virginal de la imagen María o la imagen mariana católica. Es sorprendente cómo suceden los procesos de asimilación cultural. Muchas de las diosas toman por medio del sincretismo religioso el lugar que las trastoca y las asimila misteriosamente en una nueva forma, en una distinta cultura, en un nuevo culto. Este proceso surge como respuesta adaptativa para nivelar las ajenas y distintas cargas culturales. Por ejemplo, una deidad que tiene distinta esencia pero similar naturaleza o viceversa. Es decir, tomamos o transformamos en un nuevo ídolo impuesto adquirido. Es decir, es casi lo mismo, ¿sí? Categóricamente es una asimilación o una equivalencia. Así se entiende. Antropológicamente, esto es un poquito la explicación de por qué suceden estas cosas. Porque antropológicamente, decirle a alguien, por ejemplo, que generacionalmente ha tenido una devoción a una deidad, castrarle eso, es decir, cortar de tajo y decirle, estás equivocado, eso no existe, o has creído en algo que no existe, o está incorrecto. Es decir, eso, pensemos para la cuestión de la fe, por un lado es terrible, es verdaderamente terrible. Entonces, por eso suceden las asimilaciones, es un asunto cultural. Entonces aquí pongo los ejemplos. Ahí está una pintura que es maravillosa, el nacimiento de Venus. Y como les decía, Venus, diosa con múltiples equivalencias, es quizá una de las más grandes y ricas representaciones del mundo del arte. Casi todas las culturas antiguas encontraron una personificación del amor y la belleza. Aquí está, por ejemplo, la diosa romana Venus,
que no es más que la equivalencia de la diosa griega que está aquí, Afrodita. Es una representación o un símil, que en la mitología griega es la diosa del amor erótico, la belleza, la lujuria y la sexualidad reproductiva. Tenemos aquí otra maravillosa pintura que es bastante conocida. Y aquí está, por ejemplo, de Rossetti, Astarte, que, por ejemplo, Venus tiene su representación, por ejemplo, Remba es diosa hindú, todas ellas son ese referente. Milda, diosa lituana, Frigg y Freya, diosas nórdicas. Ishtar, o es la misma, Ishtar mesopotámica, Isis egipcia, Iana sumeria, Astarte fenicia. Astarte es la asimilación fenicia de la diosa mesopotámica que los sumerios conocían como Iana, los acadios como Ishtar y los israelitas Astarot, o como en hebreo se dice, Astoret. Ahora entramos a lo que nos ocupa realmente aquí. Coatlicue, o la abdicación de la sangre, o Tonantzin, el surgimiento encarnado de un nuevo culto. La guadalupana es una advocación mariana de la religión católica, cuya imagen se venera en la Basílica de Guadalupe, en el norte de la Ciudad de México. De acuerdo con las creencias católicas, la Virgen de Guadalupe se apareció 4 veces a Juan Diego en el Cerro del Tepeyac. Tras una cuarta aparición, la Virgen ordenó a Juan Diego que se presentara ante el primer obispo de México, Juan de Zumárraga. Juan Diego llevó en su ayate unas rosas, flores que cortó en el Tepeyac según la orden de la Virgen. Juan Diego desplegó su ayate en el obispo, o frente al obispo de Zumárraga, dejando al descubierto la imagen de la Virgen María, morena y con rasgos indígenas. Desde la época prehispánica, el Tepeyac había sido un centro de devoción religiosa para los habitantes del Valle de México. En esta eminente zona geográfica, localizada en lo que fuera la ribera occidental del lago de Texcoco, se encontraba el santuario más importante de la divinidad de la tierra y la fertilidad. Esta diosa era llamada Coatlicue, señora de falda de serpientes, llamada también Teteoinan, madre de todos los dioses, o Tonantzin, nuestra madre, diosa terrestre de la vida y la muerte. Posteriormente, la imagen del Tepeyac siguió siendo llamada Tonantzin. Ahí vemos un poco lo que es una asimilación que nosotros no entendemos. Por los indígenas que siempre han acudido como antaño, el nombre resultaba conveniente a los propósitos de la Iglesia Católica, en cuya doctrina María es la Madre de Dios, pero también es intercesora de los pecadores ante la divinidad. Cuando los españoles y criollos se apoderaron del culto, rebautizaron la imagen con el nombre de Guadalupe, que obviamente hace alusión a la efigie de la Virgen que se venera en Extremadura. Vienen ahora a visitar a esta Tonantzin de muy lejos, igual que antes. Esta devoción es parte de dicha asimilación, porque en todas partes hay muchas iglesias de las vírgenes y no van a ellas. Vienen de lejanas tierras a esta Tonantzin como antiguamente. Entendemos que ambos ritos, el prehispánico y el católico, son exteriores, es decir, que la deidad está fuera del cuerpo del creyente y le es necesario viajar al lugar donde yace la imagen o tener la imagen o venerarla, es decir, está fuera del cuerpo. El nuevo mexicano o el mexicano desvinculado de la idiosincrasia indígena no tiene entendimiento sobre lo que la guadalupana es para ellos. Participa de esa concepción desde la visión cristianizada, o como muchos mexicanos que solo coquetean superficiales con la imagen, la compran en Sanborns, en tianguis, en estanquillos, se le ve plasmada en llaveros, plumas, sellos, estampas y calcomanías y tarjetas de teléfono, o como Guadalupe Loaesa, que presume de su reproducción comprada en alguna boutique del Pedregal y que al llegar a París le permite estar conectada con su mexicanidad. Tristemente para nosotros los laicos, la hermosa bandera de México no es el símbolo del pueblo. La historia nos recuerda el poder de esta imagen para afianzar una insurgencia, una guerra o una independencia. Es irónico cómo los mismos ídolos que sirvieron a los españoles, en este caso la guadalupana, para esclavizar y cristianizar a los indígenas, sirvió también para revertir y liberarse de ellos mismos. Y con eso terminamos. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o...
Muy rápidamente, bueno, por supuesto es una visión muy personal. Yo no, en este tema, bueno, fue un poco, el tema creo que me llegó a mí y no lo busqué yo un poco, entonces aproveché mucho. La verdad es que a veces es bueno, por un lado, dar toda esta opinión personal, porque sí tiene mucho de mi parte personal, pero también tiene un referente histórico, es decir, no es como una especie de entrada sobre un discurso, ni mucho menos, ¿no? Entonces, bueno, todo es girando a este mismo tema. Hay algo también que no lo puse ahí, pero lo quería como hablar un poco, es que muchas veces se dice que el artista trabaja para el enemigo. A lo que voy es esto. Hace poco en una charla con unos amigos, también pintores y escultores y todo, decían que, bueno, hablaban sobre los ideales del artista y todo esto. Y entonces yo les decía que a veces es bueno no tener tan arraigado el idealismo del arte, porque a veces o para quien trabajas o para quien resulta que compran tu trabajo es el enemigo. ¿El enemigo qué es? Lo que está en contra de tus ideales como persona, como creador. Entonces, en este caso, muchos de los artistas, por ejemplo, Leonardo da Vinci, no sé, tantos que han plasmado cuestiones religiosas eran ateos, muchos. Entonces, muchos eran religiosos, por supuesto, ¿no? Miguel Ángel tenía una pasión por las cuestiones de la cristiandad, pero muchos otros eran verdaderamente contra, pero pues tenían que servir, ¿no? Tenían que servir, o su arte servía a. Entonces ahí es una paradoja también del arte, ¿no? Pues es todo, yo espero que les haya... Bueno, algo interesante que mencionaste en tu charla fue de lo que leíste, fue separar, ¿no?, esa parte de lo religioso a apreciar realmente la pieza, ¿no?, que es lo realmente relevante y que muchas veces nosotros, apegados a nuestras creencias, religiones o demás, vemos una pieza religiosa y de repente prejuzgamos, ¿no?, la pieza y pasamos hasta de largo porque va en contra de nuestras creencias, y es siempre, ¿no?, como que separarnos de ese arraigo que tenemos y apreciar realmente lo que hizo el artista, ¿no? En efecto, sí. Por ejemplo, si hablamos por eso un poquito ahí lo escribí. Cuando vemos las obras, por ejemplo, yo invito a que después vean las pinturas, especialmente esa me pareció maravillosa por los fondos que tiene casi una tercera dimensión. Pero sí, vuelvo a lo mismo, es como, no sé, si uno va a la Alhambra, que es la vertiente islámica, yo no soy del Islam, pero por supuesto que ahí dices, Dios existe, ¿no?, a través del hombre, de la grandeza. Es decir, conceptualmente o en la cuestión de la fe, pues no estoy arraigado ni entiendo ni estoy en esa fe, pero por supuesto que la belleza de la obra de arte, aquí también, o sea, aquí el referente es la belleza, pero también no podemos quitar, por un lado, es decir, se tienen que hacer las dos revisiones, una, por un lado, de la belleza del objeto, pero también el objeto no lo puedes, o sea, es decir, sería como también ahí castrarlo de ese referente o esa carga que tiene, para la que fue hecha, es decir, es como el pedestal por esa parte, ¿no? Entonces, más bien ahí lo que pasa o lo que debería de suceder en el observador es el criterio, porque ahí el criterio ocupa esta parte que separa esa carga, es decir, podemos como separarla o ni sentirla, y entonces nos abocamos puramente al asunto de la belleza, del disfrute de la obra. Eso es un poco, ¿no? Y eso lo entiendo perfectamente bien. Solo que, no sé, yo en este caso particular no podía solamente hablar, y no se me hizo ni siquiera interesante, digo, igual espero que no les haya parecido aburrido, pero se me hacía un poco complicado o decimonónico agarrar y hablar sobre esa pieza, y sobre esa pieza, pero solo sobre la parte histórica, quién fue el que la hizo, cuál fue su vida y todo esto, ¿no? Igual, por otro lado, es el mismo discurso, o bueno, la misma propuesta de salir de la parte tradicional de los museos, que muchas veces el museo es eso, un guía que viene y te dice, ok, sí, qué bueno, la referencia de la pieza, pero a veces es bueno eso, como un poquito salirse
hasta viajar un poco, ¿no? Encontrar los referentes que están fuera de, particularmente así lo veo. Pusiste 2 imágenes o 3. Perdón. Pusiste una imagen de la Virgen de Guadalupe y hay otra imagen de Coatlic, Sí. la Madre de los Dioses. Sí. Hablaste que aquí la representación es como tener Dios afuera. ¿Cómo es eso? Sí, o sea, hace poco con una persona, una persona que estaba haciendo como mi guía, algo así, me estaba diciendo eso, se me hizo muy interesante. Yo le decía, bueno, ya está algo muy personal, pero yo le decía que yo tenía ahí un poco un conflicto con la parte de Dios, es decir, yo creo en Dios, yo creo en la parte patriarcal de Dios, la parte abrahámica y cristiana, por así decirlo. Entonces yo le decía que yo quería o deseaba reincorporarme o tratar de volver a tener a Dios o de encontrarlo, algo así. Y me dijo algo que viene aquí. Y me dice, es que hay algo chistoso en la gente, me dice. ¿Por qué siempre dicen eso? Quiero ir a Dios o algo así. Me dice, es que Dios realmente tiene que entrar en ti. Entonces, de esa plática que tuvo, me puso hasta la comparación, me dice, mira, todo el paganismo, las partes religiosas son de exteriores, o sea, no estamos juzgando nada ni a nadie, sino es una parte de la fe en la que el Dios está afuera, el Dios o lo que sea está afuera. Por eso es lo que decía yo, la persona al no tenerlo, tiene siempre que estar como cargando, es como ir a comer, ir a ver. Entonces, él lo que me decía, el verdadero Dios es el que está adentro, es el que nunca vas a necesitar tener una imagen frente a ti, ningún referente, es el que conoces, al que vas a conocer realmente. Entonces esa era su propuesta. Aquí un poquito contestando, bueno, sobre eso, yo lo entiendo así, y de verdad que nunca lo había entendido en ese sentido. La mayoría realmente de la fe está por afuera del hombre. Y esa es una problemática y al mismo tiempo es algo, pues que así es, ¿no? Así es. Sí, sí. Lo que sucede es que con relación al programa tiene que ver con esto. Las artes en un puente hace un acercamiento a lo divino. Entonces, cuando dicen lo que estabas hablando de tener un Dios fuera, que es real, o sea, la imagen, por eso están los iconoclastas, ¿no? Exactamente. Bueno, esos ya se pasan. Claro, exacto. Pero entonces lo que se quiere hacer es habitar. Entonces la cuestión es habitar en Dios, ¿no? Sí, o más bien es que Él entre. Es que me ponía el ejemplo como de un vaso. Me dice, cuando no está Dios o cuando no estás con Dios, estás vacío. Está tu esencia, que es como un poco de agua, digamos. Pero Él, si te habita, te llena. Entonces, de ahí, de esa plática salió un poco, o eso lo metí en esto. Fue como concluyente. Pero sí, absolutamente he entendido que es eso, como ir a comer. O sea, la gente muchas veces sin ningún mal sentido ni nada, va, por ejemplo, a la iglesia o algo así, o va y tiene su virgen y eso porque necesita estarse nutriéndose o comiendo. Va y se llena, ¿no? Y le despierta otra vez hambre, va y se inclina ahí. Y es un poquito el tema, ¿no? Y ahí el arte, pues si no fuera así el arte, no ocuparía esa parte. Sí, es que ocuparía otra cosa. Sí, es habitar en el arte, ¿no? Exactamente. Hablar del arte. Exactamente. ¿Te gusta preguntar algo más a Dr. Morris? Bueno, doctor, pues muchas gracias.